Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, gracias por sumarse. Este canal se llama Silo 1969. Hoy vamos a estar compartiendo em, comentarios de Eduardo sobre el libro La mirada interna del mensaje de Silo. Es un libro que no es muy largo, pero realmente todos agradecemos poder profundizar porque es como en los distintos capítulos. Y vamos a empezar por eso, por el primero. Recuerden que si están conectados ahora pueden poner para recibir la traducción con subtítulos. Y bueno, te doy la palabra, Eduardo, para comentar un poco más. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Muy agradecido por esta participación y luego seguramente en las preguntas vamos a poder intercambiar más. Eh, Esta serie que comenzamos hoy sobre el mensaje de Silo se va a grabar periódicamente y vamos a ir tratando capítulo por capítulo, tratando de ampliar en función de las experiencias personales. Lo primero que quiero comentar sobre el mensaje de Silo es que es de libre interpretación. Es decir, que lo que voy a comentar es un punto de vista, es una visión que he ido profundizando a lo largo del tiempo. No siempre ha sido así, de modo que hoy comento cómo lo veo en este momento. Seguramente en el futuro habrá nuevas ampliaciones o nuevas caídas en cuenta. Este pensamiento o esta doctrina de Silo surge, a mi modo de ver, para dar respuesta a la situación de fracaso, eh, de vacío interno y de sinsentido que algunos hemos padecido o que padecemos en algunos momentos, porque los estados internos son dinámicos. Así que este era mi caso cuando yo conocí el mensaje de Silo. Eh, por eso me impactó bastante, ya que encajaba con mi búsqueda. Si bien este mensaje está dirigido a todo ser humano, hay situaciones internas en las que uno se siente mucho más atraído eh, por profundizar en lo que describe este mensaje de Silo. Así que no en todos los casos pienso yo que van a sentir la misma atracción, pero cuando llega esta situación de fracaso y de sinsentido se va a comprender mucho mejor. Así que creo que eso es lo que puedo comentar sobre el inicio de este, de este capítulo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Eduardo. Entonces podemos ir comenzando con la lectura y como decía, si tienen preguntas las pueden ir haciendo, que yo las voy a ir transmitiendo también a través del chat conjunto. Arrancamos, ¿no? Bien. Adelante. Bueno, el primer capítulo se llama La meditación y dice, aquí se cuenta cómo el sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Bueno, este capítulo, este parágrafo, porque la mirada interna está escrita de un modo tan sintético, tan exacto, que permite una gran ampliación, pero en realidad cada capítulo, cada parágrafo da como para toda una conversación, un intercambio. Este primer parágrafo que cita Amaru, aquí se cuenta cómo el sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud, es el punto de partida que menciona la experiencia humana del vacío. Muchas personas experimentan que en todo lo que parece mecánico, repetitivo, carente de propósito, está ese sufrimiento y esa contradicción interna y la conciencia de la muerte que surge en estos momentos y uno se pregunta, ¿para qué vivo? Entonces, la propuesta no consiste, a mi modo de ver, en aceptar pasivamente ese vacío,
sino en transformarlo. Entonces, el sentido no aparece como una idea abstracta, sino como una dirección vital. Surgen acciones, pensamientos y emociones que, que comienzan a orientar la vida de las personas en una dirección. Entonces, este primer parágrafo no promete cambiar los hechos de la vida, sino la mirada con respecto a lo que uno vive. Y bueno, ahí lo dejo. No sé si quieres que lo ilustre de algún modo. Sí, sí, sí. Si nos querés contar un poco más, está bueno. O sea, se A mí, entiende igual, pero está bueno. particularmente siempre me han gustado mucho las historias, los relatos. A mí me gusta mucho el mundo del mundo oriental, del Oriente Medio concretamente, y siempre me han atraído mucho historias que tratan de relatar enseñanzas de un modo popular. He ido tomando algunas que me han servido como referencia y os puedo comentar algunas que ilustran aproximadamente cada uno de estos parágrafos. En este caso, es una referida a el cantero y la catedral. Antiguamente las catedrales había personas que se llamaban canteros porque trabajaban la piedra. Y había tres hombres que trabajaban las piedras bajo el sol. Un viajero pasó por allí y preguntó, ¿qué haces? Y uno responde, yo gano unas monedas, gano un poco de dinero para poder comer. Preguntó a otro, ¿y tú qué haces? Y yo trabajo porque es mi obligación. Preguntó a un tercero y le dice, ¿y tú? El hombre se levanta, mira al cielo y responde, yo estoy construyendo una catedral. Los tres realizaban exactamente la misma tarea, pero solo uno de ellos veía una dirección que trascendía el esfuerzo inmediato. Pasaron los años y los dos envejecieron quejándose del peso de las piedras y de los dolores. El tercero sufrió también cansancio y dificultades, pero cada golpe de martillo que daba tenía un significado. Entonces no cambió el trabajo, cambió el sentido que tenía lo que hacía, las imágenes de futuro. Hay otro relato que también me gusta, muy simpático, muy cortito, que es una imagen popular que va en la misma línea, que es la de un monje que planta un árbol sabiendo que dará sombra recién dentro de 100 años, cuando él ya no esté. Alguien lo plantó para mí y yo lo planto para otro. Ahí el sentido no está en el fruto que yo cosecho, sino en el gesto de sostener una cadena que no empieza ni termina conmigo. Bueno, así es como, en pocas palabras, yo comentaría eso. No sé si continuamos o hay preguntas. Ujú. Por ahora no hay preguntas. Por ahí, sí, por ahí podemos seguir y cualquier Ok, cosa vamos siga. retomando. De acuerdo. Eh, Dice, aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Bueno, este parágrafo, a mi modo de ver, refleja una espiritualidad en que no se propone rechazar el mundo ni el cuerpo. El cuerpo no debe verse como un obstáculo y pasa a considerarse un instrumento precioso para la experiencia humana. La naturaleza no es algo separado del ser humano, sino el ámbito en el que la vida se desarrolla. La humanidad es reconocida como una comunidad compartida. El amor al espíritu, entendido no como una creencia determinada, sino como una dimensión profunda del ser humano, aquello que busca verdad, libertad, significado y trascendencia.
Así que la alegría no surge por negar el significado, el sufrimiento, sino por descubrir una dirección que permite superar. Este Mm, parágrafo rechaza de entrada cualquier camino que pida odiar el cuerpo y el mundo para llegar a lo espiritual. claro. Sí, porque a veces pareciera, ¿no? Bueno, también vivimos en una sociedad violenta y pareciera como que para acercarnos a ese camino espiritual habría que oponerse, ¿no? Al cuerpo, como Exacto. sí, lo he visto como tendencia, como en amigos, en mí también, muchas veces como creyendo ese camino. Y es mucho más, claro, más amable. Ay, ¿tenés como Un algo que relato. ilustre? Sí, un personal o... Bueno, tengo varios, pero bueno, por ejemplo, este es sobre el monje y el jardín. Había un joven buscador que llega a un monasterio esperando encontrar grandes secretos y encuentra a un anciano maestro regando flores y le dice, maestro, he venido a aprender sobre Dios. El anciano siguió regando, dice, estoy escuchando a Dios. Y el que llega al monasterio le dice, pero si solo estás regando las plantas. Dice, ¿solo? Dice, mira, el agua alimenta la tierra alimenta las raíces alimentan las flores y las flores alegran a quien pasa. ¿Dónde termina una cosa y dónde empieza otra? El joven permaneció en silencio. Aquella mañana comprendió que amar el espíritu no consistía en despreciar el mundo, sino en descubrir lo sagrado dentro de él. Y hay otro relato que cuentan en un lugar cerca de donde yo vivo, que es aquí en la zona de Umbria, en Italia, que había un señor que se llamaba Francisco de Asís. Era un hijo de un comerciante muy rico, lo dejó todo, el dinero, la ropa fina, eh, hasta el apellido de su padre, no para odiar el mundo, sino para amarlo sin la distancia de la riqueza. Se dice que un día caminaba por Bebaña. Bebaña es un pueblo cerca de aquí, de Atiliano, donde se celebran cada año los oficios medievales. Y él caminaba por ahí, por ese sitio, y encontró una bandada de pájaros. Estaban posados sobre los árboles y los arbustos, y en lugar de seguir de largo, se detuvo y les habló como se habla con alguien que puede escuchar. Y decía, hermanos pájaros, muchos debéis de alabar a vuestro Creador. Él os vistió de plumas y os dio alas para volar. Los pájaros, cuenta la leyenda, no huyeron, sino que inclinaron el cuello y permanecieron quietos hasta que terminó de hablarles. Más adelante, este señor, Francisco de Asís, compuso el Cántico de las Criaturas, donde llama hermano sol, hermana luna, hermano al viento, hermana al agua, hermano al fuego y hermana a la muerte corporal. Es una larga lista donde ningún elemento es despreciado. El fuego que calienta y quema, el agua que da vida, el propio cuerpo que envejece y muere, todo entra en la misma familia, todo merece el mismo trato fraterno. Lo que este relato ilustra también es que la vida espiritual, para Francisco, no consistía en escapar de la naturaleza ni del cuerpo hacia una pureza abstracta y desencarnada, sino en aprender a mirar lo terreno como portador de lo sagrado. Esas son las historias que he escuchado. Ahí, ahí nos están haciendo una pregunta también.
Dice, Lucía nos pregunta, ¿cómo se puede observar el cuerpo como algo sagrado cuando el espíritu a veces encuentra limitaciones en el cuerpo? O encuentra limitaciones en las dificultades del cuerpo, en las dificultades del cuerpo. Bueno, creo que esta es una pregunta que requiere meditación, porque uno lo hace ese tipo de planteo ante una situación vital muy particular. Desde luego que ver eh, el cuerpo como algo sagrado requiere un enfoque diferente. Es decir, en el mensaje de Silo, más adelante, al final del todo, en el camino, se menciona aprender a ver lo sagrado en ti y fuera de ti. Es un tema de meditación y requiere una ampliación en el nivel de la conciencia. Requiere una meditación. En la vida mecánica que nosotros solemos tener, es difícil captar eso sagrado alrededor de uno. Vivimos en un mundo bastante desacralizado. Entonces, el percibir lo espiritual o lo sagrado alrededor de uno o en uno mismo no es fácil porque no estamos educados en esa visión. Entonces, requiere una práctica, toda una meditación que justamente es lo que queremos desarrollar en todo con los capítulos que queremos hacer en distintas fases, no en un solo día. Así que es un tema a retomar más adelante, queda pendiente y seguramente que a medida que la experiencia interna avanza, uno cambia el enfoque con respecto a esta misma pregunta. Como comentaba antes, yo no tuve siempre la misma visión, sino que se fue modificando en el tiempo. Y eso fue porque uno medita y profundiza, intercambia con otros la experiencia y trata de observar otras salidas en donde uno no ve salidas. Así que lo dejamos pendiente, eh, me parece muy interesante, pero podríamos seguir adelante. Claro, claro, está Hay bueno eso que más. decís, como que es una dirección lo que va planteando, ¿no? Aquí se cuenta, aquí, ¿no? Como va, como que Claro, se va a ir porque profundizando. en todo el libro del mensaje se transita por distintos estados. eh, Desde el estado del sinsentido, en donde uno no ve una salida, hasta la evidencia del sentido. Fíjate qué cambio. O sea, desde el sinsentido a otro capítulo que es la evidencia del sentido. Y para continuar, sí lo desarrolla una serie de capítulos en donde uno puede verificar por experiencia propia, con distintas técnicas, cómo esta meditación la puede uno profundizar. Y ahí da distintos tipos de parámetros. Habla de los principios de la acción válida, del trabajo con la fuerza, de la atención, del trabajo con el agradecimiento, describe los estados internos, en fin, toda una cosmogonía eh, enorme que permite profundizar y dar una respuesta a esa pregunta que acaba de hacer. Buenísimo, está bueno. Bueno, seguimos. Está buenísima la pregunta. Dice el punto 3. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba. Bueno, en este parágrafo, cada parágrafo tiene para un rato, rechaza una espiritualidad basada en el miedo. Muchas tradiciones han utilizado justamente la culpa, el miedo, como mecanismo de control. El ser humano es presentado como indigno, pecador o insuficiente. Desde esta perspectiva, la transformación interior
parece depender del castigo, del sufrimiento o de la renuncia permanente. Sin embargo, en este parágrafo se afirma algo diferente. El crecimiento interior no necesita apoyarse en el sufrimiento ni en la culpa. El cambio profundo nace de la comprensión y de la experiencia consciente. Las amenazas sobre castigos después de la muerte tampoco son consideradas como un camino válido. El desarrollo espiritual debe tener fundamento en la experiencia presente y no en el temor. La culpa no es lo mismo que la falta o la equivocación o el error. La falta, la equivocación o el error, si es que la hay, ocurre y pasa. Sin embargo, la culpa es una elaboración mental que uno decide seguir alimentando muchas veces durante años, mucho después de que el hecho mismo ya no existe en ningún lugar salvo en la propia memoria. El parágrafo no está diciendo que no importe lo que uno hace, sino que rechaza ese mecanismo particular de autocastigo interminable como método para orientar la vida. Claro, muy distinto, sí, sí, a lo que uno vio, o a veces mecánicamente se escucha mucho eso, ¿no? Cómo surge esa mirada más del sacrificio. Y puedes ampliar un poco más, tenés. y- Un relato, una Sí, queremos historieta. relatos. Bueno, a mí me gustan los relatos porque son mucho más, más cercanos, más como un tipo de lenguaje mucho más llano. Eh, este relato sobre el tema de la culpa es, habla de dos monjes eh, y una mujer en un río. Es una historia que parece ser conocida dentro del budismo zen. Había dos monjes, uno se llamaba Tanzán y otro Equido. Podían llamarse Pedro y Juan, pero se llamaban así. Viajaban juntos, peregrinando de un monasterio a otro. Entonces, el joven, Equido, era muy disciplinado hasta el extremo y muy cuidadoso de cumplir cada regla al pie de la letra. El otro, Tanzán, era mayor, el trato era más sencillo y llevaba su práctica con una libertad que a veces incomodaba a su compañero. Llegaron a un camino que estaba cortado por un río que, crecido por las lluvias, y junto a la orilla había una joven vestida con un kimono de seda, que no podía cruzar sin arruinar sus ropas y sin atreverse a meterse sola en la corriente. Los monjes, por su regla, tenían prohibido tocar a una mujer. Entonces Equido, el joven, pasó de largo sin mirarla siquiera. Sin embargo, el mayor, Tanzán, sin decir palabra, se acercó a la joven, la levantó en sus brazos, cruzó el río con el agua hasta las rodillas, la dejó de pie en la otra orilla y siguió caminando como si nada hubiera pasado. El Kido no dijo nada, pero por dentro hervía. Caminando así estuvieron varias horas hasta que, al caer de la tarde, llegaron a una posada donde pasaban la noche y ya no pudo contenerse. Y le dice: nosotros los monjes no debemos acercarnos a las mujeres, le reprochó, mucho menos a una joven y hermosa como esa. ¿Por qué lo hiciste? Tanzán, el mayor, lo miró con calma y respondió: yo dejé a esa muchacha en la orilla del río hace horas. Tú todavía la sigues cargando. Lo que Equido llevaba a cuestas no era la mujer, sino su propio juicio sobre lo ocurrido. La imagen repetida una y otra vez en la mente, el reproche que no soltaba, el sentimiento de culpa por un acto que ni siquiera había sido suyo. Tanzán, el mayor, en cambio, había actuado con naturalidad, ayudar a quien lo necesitaba.
y una vez terminado el acto lo había soltado por completo. Así que uno cargaba piedras invisibles y otro caminaba liviano. Esa es la historia. Claro, mucho más liviano, ¿no? Era más fácil. Claro, uno a veces está dándole vueltas a cosas que le han sucedido y las cosas a veces no han, ni siquiera han pasado de ese modo, pero basta que uno lo Mm, crea de ese modo para que le sigan afectando a uno mismo. claro. Sí, eso que decías antes también del presente, ¿no? Como de no esperar una salvación, hacer cosas por una salvación futura o porque, ¿no? Eso Claro, también, sí. Están buenos los relatos. Es como, ilustra muy claro, como a todos nos pasa igual a veces, como de reconocer esa liviandad en alguien más y decís, ah, claro, es por ahí. No es todo lo que uno se arma de cómo cree que son las cosas, ¿no? hay otro relato también que ilustra esta misma historia sobre un rey y las cadenas. Había un rey que observó que sus súbditos caminaban encorvados, iban encorvados. Entonces preguntó, ¿por qué van encorvados? Y le responde a la gente, es que llevamos cadenas invisibles. Nos dijeron que nacimos culpables y que debemos sufrir para merecer vivir. Entonces el rey llamó a un sabio del reino y le pregunta, oye, ¿son reales esas cadenas? El sabio responde, solo existen porque ellos creen en ellas. Entonces reunió al pueblo, llamó y les pidió a la gente que imaginaran que se quitaban las cadenas. Entonces muchos empezaron a llorar, otros sintieron miedo y algunos se atrevieron a imaginarse que se quitaban las cadenas. Y al caminar erguidos descubrieron algo sorprendente. Nunca habían estado encadenados. Lo que les sujetaba no era el hierro, sino la creencia. Eso puede pasar actualmente mucho con un cambio de época. Los cambios de época suceden cuando hay un cambio en las creencias, pero basta que uno crea que el mundo es de un modo para que eso me afecte de un modo tremendo. Cambia la creencia, cambia mi sentir. En una época se creía que la Tierra era plana y nadie lo dudaba, hasta que empezó a cambiar la creencia. Así muchas cosas. Sí, realmente se experimenta diferente cuando uno suelta esas cosas, ¿no? Está bueno. Está bueno el ejemplo también de caminar erguido. Acá nos dicen que están muy buenos los relatos, Bueno, que me están... alegro. A mí me gustan mucho porque son cortos y son muy simpáticos. Ujú. Bueno, seguimos. Seguimos. El punto 4 dice, aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Tradicionalmente se ha pensado que hay una oposición entre el mundo cotidiano y el mundo espiritual. Aquí el parágrafo propone una reconciliación. Lo eterno no estaría separado de la vida diaria. Lo profundo puede manifestarse en los actos más simples, en una mirada, en una acción válida, en una creación, en el amor, en la meditación. Lo temporal puede convertirse en expresión de algo intemporal. La vida cotidiana deja de ser un obstáculo para la trascendencia y se convierte en un campo de manifestación. Por eso no se trata de huir del mundo, sino de transformarlo y transformarse en él. A veces uno busca
donde no corresponde. A veces uno se opone a cosas que son completamente complementarias y no las ve como un proceso. Este parágrafo advierte precisamente contra esa otra tentación, la del buscador espiritual, que si decide abandonar por completo su casa, el cuerpo, el mundo, la vida diaria, las relaciones, creyendo que lo eterno se encuentra únicamente lejos de lo terreno, en otro lugar más luminoso y separado. Ese sería el error, por ejemplo, de Equido cargando la culpa, o el de quien busca a Dios negando el cuerpo y la naturaleza, como vimos en Francisco de Asís. ¿Y cómo se hace? Bueno, puedo relatar una historia también que tiene que ver con este asunto. A veces uno busca donde no corresponde. La historia es de Nasruddin y el anillo perdido. El Mullah Nasruddin es un mito, un señor, un viejo sabio o un maestro. También le llaman Nasreddin Hoya, en turco Hoya significa maestro. Es muy conocido en Oriente Medio y los maestros sufis lo utilizaban para enseñar sin dar lecciones directas. Cuenta la historia que una noche, ya tarde, un vecino pasaba caminando cerca de la casa de Nasruddin y lo encontró afuera, a gatas, buscando algo bajo la luz del farol. Y le pregunta, oye, Nasruddin, ¿qué estás buscando? Perdí mi anillo, respondió, sin llegar a dejar de tantear el suelo. El vecino, que era una buena persona, se puso a ayudarlo y los dos estuvieron así mucho rato agachados, revisando cada rincón, iluminando por el farol, hasta que al final el vecino le pregunta en qué lugar exacto perdió el anillo, si era en ese sitio o dónde. Dice, no, no, en realidad lo perdí adentro de mi casa, pero ahí dentro es muy oscuro y aquí afuera hay más luz para buscar. Entonces, esta historia suele contarse primero como una burla amable a una tendencia muy humana que es buscar la solución donde es cómodo y visible, en vez de buscarla donde realmente está el problema, aunque sea más oscuro o más incómodo. Mucha gente busca la paz interior en cosas externas como el dinero, el reconocimiento, la distracción constante, simplemente porque ahí hay más luz. Es decir, resulta más fácil y más sociable buscar ahí, aunque el anillo perdido nunca estuvo en la calle. Sin embargo, Nasruddin no comete el error de abandonar del todo su casa. Sigue viviendo en ella, sigue permaneciendo en ella. Su error es buscar en el lugar equivocado dentro de su propia vida cotidiana, no en haber roto con lo terreno. La revelación interior de la que habla el libro no pide salir de la casa, pide entrar más adentro de ella, aunque haga falta encender su propia luz, la propia luz de uno, la de la meditación cuidadosa, que dice el quinto párrafo, para buscar ahí donde la verdad se perdió el anillo, no en otro lado. Claro. Sí, ahí leo el quinto, que dice, aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Bueno, este último parágrafo eh, presenta la revelación interior no como un privilegio reservado a profetas o a iniciados. Todo ser humano posee la posibilidad de acceder a experiencias profundas de comprensión. Sin embargo, estas experiencias no aparecen por imposición o por deseo inmediato. Requieren atención, reflexión y una búsqueda sincera. La palabra humilde es importante. Significa abandonar las certezas rígidas y abrirse a descubrir algo nuevo. La humildad no es sumisión, sino disponibilidad para aprender.
La revelación interior sería entonces una experiencia directa en la que el individuo reconoce una verdad profunda sobre sí mismo y sobre la vida. No se trata de una teoría aceptada por fe, sino de una evidencia experimentada. Se trata de una promesa abierta a cualquiera, no reservada a elegidos. No es un don que cae del cielo sobre unos pocos privilegiados, sino fruto de la búsqueda constante y humilde de cualquiera que esté dispuesto a sumergirse. Buenísimo. También, sí, como una síntesis, ¿no? Acá de lo que decía de la que no es sumisión, otra vez, ¿no? Sino como esa humildad diferente. Claro, el tema de la humildad es muy importante y de Ujú. la permanencia. Hay un relato que ilustra también sobre esta historia, que es el pescador de perlas. Cuenta el relato que había una vez un buzo que se sumergía una y otra vez en busca de perlas. Esta historia aparece en distintas tradiciones de pesca, desde el Golfo Pérsico hasta las costas de Japón, Sri Lanka, y con el tiempo se volvió una parábola espiritual muy usada, entre otros, por poetas y maestros sufis como Rumi. Rumi es un místico musulmán. El oficio de buzo de perlas era, antes de la invención del buceo mecánico, uno de los más duros que existían. El hombre se lanzaba al mar sujetado apenas por una piedra que lo hacía descender más rápido, con los oídos taponados con cera y los ojos, a veces, cubiertos con concha de tortuga para protegerse del agua salada. Contenía la respiración, a menudo más de un minuto, y llegaba a varios metros de profundidad, mientras tanteaba el fondo buscando ostras entre las rocas. Subía con las manos llenas de conchas y recién en la orilla, abriéndolas una por una, sabía si había encontrado algo. La inmensa mayoría de las ostras no contienen nada. Podía pasar un día entero, zambullirse decenas de veces y volver a su choza sin ninguna perla. Sin embargo, había algo que distinguía al buen buceador, al buen pescador de perlas, del que se rendía pronto. No se desalentaba por las inmersiones vacías. Sabía por oficio y por paciencia acumulada que la perla no aparece por casualidad en la primera zambullida ni se la regala a quien busca con desgana desde la orilla. Aparece cuando, para quien vuelve a sumergirse una y otra vez con el cuerpo cansado pero sin resentimiento contra el mar. Esto ilustra muy bien el quinto párrafo del capítulo. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Hay dos palabras clave en esta frase, que la historia del buzo permite sentir con el cuerpo, no solo entender con la cabeza. Primero, cuidadosamente. El buen pescador no busca de cualquier manera, a golpes, apurado. Conoce el fondo, sabe dónde mirar, cuida cada movimiento porque el aire que tiene es limitado. Y humilde porque nunca llega a un punto en que el buzo pueda decir, ya aprendí, ya no necesito sumergirme más. Cada zambullida vuelve a empezar de cero, con la misma entrega que por primera vez, sin la soberbia de creer que la perla le pertenece por derecho. Y hay otro detalle. La perla, a diferencia de otros tesoros, no se fabrica ni se conquista por la fuerza. No se puede forzar a una ostra a tener una perla adentro. Solo se puede volver con constancia y sin ansiedad al mismo mar oscuro, confiando en que tarde o temprano las manos volverán a la superficie con algo más que agua entre los dedos. Buenísimo. Súper claro. Está muy bueno. Hay otra historia, si quieres te la cuento. Sí. Todo esto está lleno de historias y de cuentos. El lago de la montaña. Había un joven que subió a una montaña para preguntar por el sentido de la vida.
y encontró a un anciano sentado junto a un lago. Le dice, he recorrido grandes distancias para encontrar respuestas. El anciano le señala el agua. El joven mira, dice, solo veo reflejos deformados por el viento. No veo nada. Le dice el anciano, espera, espera. Permanecieron en silencio durante largo tiempo. Poco a poco el viento cesó y la superficie del lago se volvió inmóvil. Entonces aparecieron las montañas, el cielo y las estrellas reflejadas con claridad. Ah, ahora veo. El anciano le dice, no has visto algo nuevo. Siempre estuvo ahí, solo necesitabas aquietar las aguas. El joven comprendió que la revelación no era recibir algo desde afuera, era descubrir lo que siempre había estado presente en lo profundo de sí mismo. Así que estas historias, estas 5 historias que hablan de el cantero que descubre el sentido, el Ujú. jardinero que descubre el amor por la vida, los monjes que hablan de la liberación de la culpa, Nasruddin, que descubre la unidad entre lo temporal y lo eterno, o el pescador que descubre la revelación interior. Son 5 etapas de una misma búsqueda para pasar de un vivir distraído a un vivir más despierto. Eso, más o menos eso es lo que te puedo comentar Están en este buenísimas las momento. historias, son súper como claras sobre las actitudes. Y también acá los amigos nos preguntan eh, cómo se va reconociendo esa revelación en la vida diaria. Si podés contar un poco. Sí, eso conecta con la misma pregunta anterior. ¿Cómo reconocer lo sagrado en uno y fuera de uno? Eh, Como decía estos maestros, uno tiene que tener paciencia. No se puede tomar el cielo por asalto. Es necesario una reflexión, una meditación, y estas cosas no se comprenden por medio de libros ni de maestros, sino por una meditación personal, interior, que uno va descubriendo, va develando este tipo de cosas, esa cosa sagrada y esa cosa trascendente, que está en uno, como este del lago, que uno cree que no hay nada, sin embargo están esas montañas y eso, están adentro de uno, no están afuera, pero el ruido que tenemos es tanto que uno no lo ve, no percibe esa maravilla que habita en uno. Entonces, mm, yo recomiendo profundizar en cada capítulo del mensaje de Silo, en las experiencias que recomienda para empezar a captar de qué se trata. Antes de todo eso, tenemos que pasar por un camino llamémosle, de iniciación, como en las antiguas escuelas que se hablaba de iniciación, que es el camino del sinsentido. Por ahí tenemos que pasar, por poner en cuestión muchas de las creencias que tenemos, que son las que nos asfixian y son las que nos ponen nuestras limitaciones. Son como las cadenas de ese cuento con las que vivimos. Vivimos con muchas creencias, con un paisaje cultural, educativo, que nos moldean, nos tienen, entonces tenemos que hacer una especie de abstracción de todo eso para poder avanzar. Pero esos son los siguientes capítulos. De momento, lo que está manifestando este primer capítulo, la meditación, es cuál es el objetivo del libro y qué no es. Y también dice que descubrir, no por enseñanza, sino por experiencia, es importante. Y meditación, todo este tipo de cosas. Es decir, no es una cosa que surge para alguna persona en particular, o para un iniciado o un profeta.
todo ser humano puede hacer esa labor. Pero en este primer capítulo pone el enmarque de este proyecto, por así decir. Claro. Acá nos preguntan también, que bueno, obviamente lo vamos a ir desarrollando, pero igual está buena la pregunta, así que la comparto. En esta búsqueda donde lo interno se puede manifestar incluso en lo terrenal. La pregunta es, para alguien que alcanzó el nirvana, ¿cómo puede tener como humildad después de eso? Bueno, yo nunca alcancé ningún nirvana, así que no le puedo decir nada de eso. Pero se supone que si alguien se dicen que el nirvana es una liberación, entonces creo que alguien que tiene esas características, esto es una creencia mía, no tiene inconveniente en compartirlo con otros. Mm. Le surgirá seguramente. Como a nosotros nos surge tratar de compartir lo, lo que conocemos como retribución por lo que hemos recibido. ¿Por qué hacemos esto? Como mínimo por tratar de compartir lo que hayamos aprendido o lo que creemos haber aprendido, por si puede ser útiles a otros. Y no hemos llegado a ningún nirvana, que yo sepa, Claro. vamos. Sí, entiendo que está hablando de la relación también con lo terrenal, ¿no? Como, no solo con respecto a otros, sino como, como después la vida cotidiana, me parece. También cómo uno Claro, se para después de esas experiencias en lo cotidiano, en la vida de todos los días, ¿no? en la vida de todos los días surgen experiencias ocasionales que a veces uno tiene y que tienen cierta sospecha del sentido. Y a veces uno no las valora suficientemente y quedan como de lado, quedan olvidadas. Todas las personas han tenido alguna experiencia que les ha llamado la atención en su vida, como que hay algo más, como que y no importa qué tipo de creencias religiosas tienen, pero siempre todas las personas han tenido alguna intuición, alguna súbita alegría, alguna cosa que le ha conmocionado en algún momento. Lo que pasa es que no se ha valorado, a mi modo de ver, suficientemente ese tipo de sospechas, ese tipo de experiencias que si uno las profundiza, le ponen a uno en una dirección diferente. Entonces, sí tenemos ese tipo a mi modo de ver, son señales trascendentales, pero estamos, como te comentaba antes, en un mundo tan desacralizado que todo es muy pragmático, todo muy material, sin saber muy bien qué es lo material, porque a veces uno habla de la materia como si supiera qué es la materia, pero digamos que muy, muy superficial. Entonces necesita uno profundizar. Como te comentaba antes, hace falta meditar todos estos capítulos, ir desgranándolos poco a poco. Cada parágrafo que aparece da como para conversar un poquito. Sí, podríamos seguir un montón más, ¿no? Pero está bueno eso que decís, como que es la meditación, es como el punto de partida del libro y me Claro, parece que es sí, el primer capítulo, entonces da un enmarque, da un comienzo de qué trata el libro. Aquí explica de qué trata el libro, no cómo conseguirlo, sino te dice, se trata de convertir el sinsentido en sentido de la vida mm, y plenitud. Bueno, eso se dice en una frase corta, pero eso requiere un desarrollo y una experiencia, porque por más que hables o escribas, no o leas, no pasa nada. Tiene que sí, ver con experiencias internas que uno va a ir desarrollando. Y en el desarrollo del libro explica las condiciones que uno debe de poner para que eso suceda, no de cualquier modo. Es decir, tiene que haber una disposición para comprender que es el siguiente capítulo, que hablaremos otro día,
y lo trataremos de ilustrar del mejor modo posible. Bueno, yo creo que hasta acá. Ah, hay una pregunta más. Me parece que igual es parte de lo que decimos para que puede quedar para la próxima. Igual la leo porque está buena. Dice, ¿cómo podemos avanzar en la vida cotidiana? Cultivar, avanzar hacia esa otra mirada y experiencia. ¿De qué manera podemos comprenderla, integrarla y hacerla parte de nuestra vida diaria? Es tal como has comentado, efectivamente. Tenemos que tener paciencia como el buscador de perlas. Hay que ir poco a poco. Ujú. Yo entiendo que uno quiere inmediatamente, pero necesita uno meditarlo. Así, por eso hemos hecho o queremos hacer esta serie de capítulos para ir Exacto. desarrollando o ampliando en la medida de lo posible este tipo de mensaje que al asilo. Sí, exacto. Así que bueno, ahora les pedimos de vuelta que se suscriban al canal, que sigan ahí compartiendo lo que estuvimos haciendo. Y bueno, y te agradezco un montón, Eduardo, porque sí, es como una muy buena introducción para arrancar a leer el libro, así que seguramente muchas personas lo van a estar siguiendo y van a estar compartiendo de más. Acuérdense que es Silo 1969 y bueno, y nos vemos entonces en la próxima. Muchas gracias a todos por la paciencia que han tenido y un Eso. gusto. Y en 2 semanas hacemos el próximo episodio. Así que eso. Los Ok. esperamos. Muchas gracias. Saludos a todas y todos, todes. Hasta la próxima.